un tema muy bueno, muy precioso de parte de Dios, que ha estado enseñando nuestra pastora, nuestra madre espiritual principal de esta embajada en Bayunca. Y yo creo que Dios está haciendo muchas cirugías, sanidades en los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y creo por fe que se están restaurando muchas relaciones, que es lo que Dios más quiere. Nosotros los hijos de Dios, lo que más anhelamos, ¿verdad?, es agradar a Dios, ¿cierto que es así? Y algo muy fuerte en el reino de Dios, entre los hijos de Dios, es la comunión, ¿cierto que es así? Porque hasta que no se dio esa comunión fuerte en los primeros apóstoles, en la iglesia primitiva, cuando se dio la verdadera comunión, sucedieron cosas extraordinarias. Fue derramado el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Los llenó a todos, y hasta los que estaban visitando Jerusalén, que eran de otros países, también afuera de la casa estaban locos, diciendo: ¿qué pasa allá adentro? Si están hablando en nuestro idioma. El que habla mandarín, allá japonés, chino, por allá coreano, estaba viendo que alguien ahí de los judíos estaba hablando en su idioma. El que hablaba español, que estaba viendo que un hebreo, un judío estaba hablando español, y así, porque lo de Dios es algo extraordinario. Y cuando empezaron a seguir, porque no se quedaron allí, el problema de las iglesias de los cristianos es que a veces Dios nos llena, nos unge, brincamos, gritamos, lloramos, nos privamos, nos levantamos, y parece que nada más fuera en un lugar, porque cuando salimos se nos olvidó todo. ¿Será que eso pasa o estoy equivocada? Allá afuera siguen las mismas malas caras, la misma indiferencia, las mismas mentiras, los mismos chismes. Eso no es aquí, ¿verdad? Eso de pronto allá se me están escuchando. Pero en la iglesia primitiva no pasó así. La iglesia primitiva dice en Hechos, dice, creo que es el capítulo 2, dice: y se reunían en el templo todos los días, ¿cierto? Y compartían tanto en la comida como las oraciones, se permanecían firmes en las oraciones, compartían las bendiciones, y nadie entre ellos pasaba necesidad. Y permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en este caso del apóstol o los pastores o del líder. Y Dios hacía milagros, señales, prodigios, mejor dicho, a través de los apóstoles, por causa de la unidad que había verdaderamente en su iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es que la unidad es lo que trae verdaderamente todo el mover del Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra en algo, si hay acuerdo, entonces Dios cumplirá todo lo que le pidamos. Y Dios se manifiesta donde hay unidad. Alguien dijo que en la iglesia de hoy, en este lugar, que hay división. Claro que sí, pero la división a veces, y declaramos que había, porque en el nombre de Jesús seguimos echando todo espíritu de división fuera de esta iglesia en el nombre de Jesús. No se necesita tener 5 iglesias en diferentes congregaciones de esta, en diferentes barrios de Bayunca, para decir que esta iglesia está en división. Porque gracias a Dios el local está lleno, y eso que no están aquí los hijos de la tierra bendición. ¿Se dan cuenta? Y no estamos en división. A veces la división está dentro de la misma casa, como en la casa de la familia de nosotros. A veces estamos juntos pero no revueltos. ¿Es así o no es así? 50 años viviendo y la gente de afuera, ay, esa pareja sí es hermosa, porque 50 años viviendo y nunca se han separado. Lo que no sabe mucha gente es que esa pareja tienen 30 años que ya no duermen en la misma cama. ¿Aló? ¿Eso pasa en Bayunca o pasa allá en los mandarines? Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Eso pasa o no pasa? Así es la congregación. Estamos aquí juntos, pero a veces están algunos en otra tónica, en otra línea de pensamiento. Estamos juntos, pero a veces no estamos revueltos. Y hasta que no estemos revueltos en unidad, en hermandad, Dios no se puede glorificar lo que realmente Él quisiera. Hasta hoy Dios ha hecho cosas poderosas en esta iglesia.
porque no es mentira que Dios sí ha hecho cosas grandes aquí, cierto que es así, pero Dios quiere hacer más. Dile que está a su lado, falta más. Seguimos con el tema. Estamos hablando de esto porque lo que Dios más está interesado es la comunión. Y a veces, como le dije, no se necesita que alguien se vaya en rebeldía y funde su propia iglesia, o se vaya para otra iglesia en rebeldía. No se necesita eso. A veces aquí mismo dentro estamos así. Estamos en la silla, pero no estás en el mismo espíritu. Jesús dijo: Señor, yo te pido que ellos sean uno. ¿Cierto que es así? Como tú y yo somos uno. Ya. Y que tengan este mismo sentir. ¿Cuál era el sentir de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo? La unidad. En la acuerdo. Es así o no es así. Y no se necesita saberse de memoria toda la Biblia, porque el diablo se la sabe más que yo, para entender los principios bíblicos. Yo soy de las que digo: es mejor saber poco pero practicarlo, que saber una cantidad de enseñanzas hebreas y sinceramente ni por ahí hay práctica de la palabra. ¿Es así o no es así? Por eso es que hay muchos versículos que no me los sé contextualmente, pero sí tengo idea de ellos. Entonces, en esta mañana seguimos con un tema, con este mismo tema de la serie de la reconciliación. Estamos hablando de la reconciliación. En sí, es lo que nuestra pastora ha estado compartiendo, tiene que ver con el perdón, el arrepentimiento, el vivir en unidad, la comunión, la reconciliación. Entonces, vamos a hablar hoy del caso de Jacob y Esaú. Vamos a hablar casos específicos de personajes bíblicos que también tuvieron sus tremendos problemas en sus relaciones, sea de familia o relación ministerial, iglesia. Ellos también tuvieron sus problemas, dificultades, sus diferencias, pero vamos a ver cómo en Dios se resolvió todo. Amén. La reconciliación. Vamos leyendo en Génesis. Van buscando Génesis capítulo 32. Pero vamos antes del 32 porque quiero llevarlos al principio. Porque vimos a través de nuestra pastora que a veces los problemas de hoy, los enojos, los resentimientos que hoy podemos tener, a veces tienen una raíz de cosas del pasado. Amén. ¿Cierto que es así? Una vez van buscando Génesis 26, el versículo 34. 26, 34 de Génesis. Miren, ahorita el Señor me decía en medio de la adoración que, o sea, me recordaba dónde fue que yo conocí a Dios, como decía la pastora ahorita, acerca del altar. Yo también conocí a Dios, lo que Él es realmente, su amor. En mi primer paso fue de rodillas en el altar, en la presencia de Dios. Y ahí pude soportar muchas cosas. Y me han pasado en mi vida cosas fuertes y de gente la que más amo, de mi familia biológica. Jesús dijo que los primeros que se van a levantar contra los cristianos son los de su propia casa. Y son las heridas que más duelen. ¿Es así o no es así? Pero si nosotros no venimos al altar de Dios, a la presencia de Dios, estamos perdidos. Nos amargamos hasta que el diablo logra su propósito de sacarnos del camino de Cristo. Por eso es que Él se levanta usando a nuestra propia familia. Y al final de mi recorrido en Cristo, que ya tengo unos 21 a 22 años, ya el tiempo pasa bastante volando, he aprendido que no hay ni una ofensa que ustedes, con el respeto de todos ustedes, no hay ni una ofensa que ustedes me hagan a mí, que yo suelte el altar de Dios y me vaya a perdonar. Voy a explicarme mejor. Si tú fuiste herido fuertemente con el rechazo de tu padre, el abandono de una madre,
las mentiras y calumnias de familiares, sangre de tu sangre, te dejaron solo cuando más necesitaba, hasta tu propia familia te dio la espalda. Si mi propio papá me abandonó, ¿qué se deja para el resto del mundo? Amén. Si mi difunta está en la presencia de Dios, muchas veces me dejó sola, ¿qué se deja? Me hirió, me ofendió fuertemente, ¿qué se deja para cualquier otro? Por eso que Dios dice, y aunque tu madre o tu padre te deje, con todo yo te recogeré. O sea, el amor más grande que todo hijo espera no es del marido ni es de la mujer. El amor más profundo es de un padre y de una madre. ¿Es así o no es así? Y si ese amor de un padre no suplió tu necesidad, tú empiezas a buscar en otros lugares sin Cristo y no consigues nada. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede concluir al final, como concluí yo: Señor, no hay ofensa que el resto de la humanidad me haga, porque si yo no renuncié a Cristo, empezando el Evangelio, con tantas cosas que sufrí, ahora menos. Y como decía la cantante, no hay problema, no hay enfermedad, no hay ofensa que me saque del altar de Dios. Yo no sé tú, pero lo que soy yo, seguiré en el altar de Dios. Me hieran, me dejen sola, me hagan sufrir, me hagan llorar, no voy a soltar el altar de Dios. No me voy de la casa de mi Padre. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú no puedas perdonar a alguien, acuérdate quién fue el que más hirió tu alma, aun cuando no eras cristiano. Y eso te ayuda a perdonar al que sea. ¿Es así o no es así? Entonces, una vez yo acompañé a una prima de mi pastora, una docente, porque también aquí hay diferentes personajes, diferentes profesiones, diferentes hogares. Venimos de diferentes familias, pero como decía una vez la hermana Osiris, le escuché en una prédica decir: a Dios le plació llamar a una maestra. Si las maestras no sirviéramos para el Evangelio, no sirviéramos para predicar, no sirviéramos para esto, Dios no me hubiera llamado a mí. ¿Es así o no es así? Aunque muchos rechacen a las maestras, a los profesores, esta profesión no es fácil. Porque no pueden ni con un hijo en la casa, ni con dos. ¿Y cómo pretenden que la maestra sea una supermujer maravilla o superman en un salón de 40 alumnos y más de 30? ¿Es así o no es así, profesores que están aquí? Y si a Dios le plació llamar a un albañil, como el hermano Garly, albañil, ¿cierto? A él le plació llamar al albañil. A Dios le plació llamar al vendedor ambulante, hermano Edwin Castro. A Dios le plació llamar a un vendedor y matador de cerdo, hermano Horacio, ¿cierto? Si a Dios le plació llamar a una costurera, y no sigo mencionando más nombres, pero si a Dios le plació llamarte a ti, es a ti que Dios te ama y es a ti que Dios quiere usar. Pero el diablo, según la profesión, porque tenemos muchas luchas, tenemos luchas en la casa, tenemos luchas en el barrio, los que no quieren que le pase la corriente al frente de su casa. Tenemos luchas en la iglesia, porque no me dio bien, porque no me gustó lo que me dijo, porque me alzó la voz. Tenemos luchas en los diferentes recintos, lugares donde trabajamos. ¿Es así o no es así? Aquí hay unos hermanos que están metidos en la boca del león, en el consejo, en una parte cívica, que no es fácil estar en política y siendo cristiano, ¿cierto, hermana Clara y hermano Camilo? Ese ambiente, Dios mío, déjenme peleando con los alumnos. Que a la final ellos me abrazan, me besan y quedan bien conmigo. Los papás son los que se amargan. Entonces, una vez me tocó acompañar a una profesora veterana, que yo me quito el sombrero ante esa maestra en su profesión, porque a pesar que tiene más de 50 años de profesora, o casi 50, no ha perdido la voz.
pero conozco a muchas, como nuestra hermana Ingrid Wolf, que ustedes la conocen, que no duró mucho, ella perdió la voz, ella está pensionada hace más de 4 años, algo así. Y así hay otros pocos profesores. Y esa señora veterana, un día se colapsó tanto de impotencia al ver la indignación, la falta de consideración de un padre de familia. Una mujer religiosa, de los moños y todo eso, no tengo nada con el moño, pero de los que creen que son santos 3 veces santos, y tenían a la señora aterrorizada. Por eso es que muchas de ellas, antes de los 50, ya son hipertensas. Y muchas de ellas tienen muchos dolores y sufrimientos, pero eso nadie lo dice, nadie lo ve. Al padre de familia nada más le interesa que le mantengan a los hijos, porque a veces no es ni para que le enseñen. Quiero dormir más, mando los hijos a la clase aunque esté lloviendo. Aunque otras sí son porque son responsables y sus hijos les gusta el colegio. Esa mujer me tocó acompañarla porque estaba amenazada. La iban a denunciar con la Secretaría de Educación. Ella dice: Diana, yo no lo hice a propósito. Algo que pasó ahí con una alumna. Y eso fue un accidente. Y cuando yo voy a la casa de la religiosa, que tenía aterrorizada a la señora, amenazándola, no tenía paz esa profesora, y ella es una mayor de edad. Cuando yo voy a la casa de esa religiosa, yo pienso que como cristiana, de que se supone que somos todo cristiano, si no tiene misericordia, no es ningún cristiano nada, y perdone por decírselo así. Porque el cristiano es amor y misericordia. Y porque te amo, te corrijo. No quiere decir que el cristiano patrocina pecado, pero sobre todo la misericordia. Corrige a un anciano de la iglesia como a tu mamá, como a tu papá. ¿Cierto que dice así la palabra? Timoteo, le dijo Pablo, le dijo creo que a Timoteo: corrige a tus hermanas, jóvenes y hombres que están aquí. Mira a tu hermana como una hermana y corrígela como una hermana, no como una cualquiera. Y a las autoridades ni se diga, como si fueran padres. Esa señora, al ver que esta señora le sale con un poco de algarabía y un poco de cosas horribles, yo con mis pantalones que tenía, oye, pero dentro de mí está Cristo. ¿Sí o no? Yo, porque la señora vio tanta injusticia, que la señora se iba a arrodillar para rogarle que la perdonara. Porque la señora no quería perdonar a la señora está explicando: mire que hubo un accidente, yo no tuve mala intención, lo que pasa es que esos niños en la casa son una cosa, pero acá son otra, no respetan, no hacen caso. Y la señora estaba desesperada y dijo: bueno, entonces vamos a hacer una cosa, yo sinceramente yo vine aquí porque yo quiero que me perdone, así que mira, y se iba a arrodillar, se arrodilló ante la religiosa. Ahora que estábamos cantando en el altar, que solamente la otra canción que dice que solo ante ti me inclino, Dios me trajo ese ejemplo. Yo levanté a la señora y le dije: no señor, la señora que está aquí sabe que no tenemos que arrodillarnos ante ninguna persona, sino ante el Dios vivo. Terminé predicándole a la religiosa y la señora terminó tranquila, calmada, y gracias a Dios se superó eso. Iglesia, ¿qué estamos esperando? Hermano que estás todavía entronado en tu yo, en tu orgullo, porque no es más. Porque Dios mío, cualquier pecado en Dios tiene solución y se perdona. ¿Qué estás esperando? Que la hermana se arrodille ante ti. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Qué estás esperando? Que esa hermana con que no le hablas, con que no te relacionas, se arrodille. Eso no es de Dios. Porque ni los ángeles, cuando venían a arrodillarse ante ellos, hasta los ángeles no aceptaban eso. ¿O me equivoco? Ni los ángeles aceptan que alguien se le arrodille delante de ellos. Ahora mucho menos nosotros. Le digo esto por el caso este. Hay cosas que pasan en la actualidad que traen un trasfondo. ¿Quién sabe qué problema había en esa familia, aunque eran religiosos? Y quién sabe qué situación con esa niña. Y mira hasta dónde querían llevar a la profesora. Y tanto es el orgullo del ser humano que ni que se arrodille no perdona.
Pero gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que me dijo, es que yo te perdono porque te amo. Y mira lo que pasó con Jacob. Versículo 41 del capítulo 28 de Génesis. Vamos a ir atrás para saber por qué Jacob cayó en mentiras contra su hermano, contra su padre, contra mucha gente. Pero vamos a ir al principio. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Pero vamos a leer antes de eso, el capítulo 26, el versículo 34. Disculpen porque tengo que leer este primero. 26:34 de Génesis. Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, elitita. También se casó con Besemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres le causaron mucha amargura. Diga conmigo, amargura. Las mujeres de Esaú le causaron mucha amargura. ¿A quién? A Isaac, su papá, y a Rebeca, su mamá. O sea, unas mujeres faltadoras de respeto que no respetaban a los suegros. Amén. Y en vez de causarle alegría a la suegra, al suegro, lo que le causaban era amargura. Las mujeres hititas no eran del pueblo de Dios. Por ahí empieza el pecado. Por ahí empieza el origen. Porque Rebeca tenía preferencia por su hijo Jacob para poder ser cómplice de la mentira de su hijo. Porque hablan de Jacob, el engañador, pero ¿quién habla de la mamá? Amén. Si la mamá lo patrocinó, pero lo que pasa es que si tú te vas más atrás, ¿por qué la mamá fue capaz de entre los dos hijos? Porque yo sé que toda mamá quiere a sus hijos, es así o no es así, pero sobre los dos prefería a uno, porque quiera o no quiera hijos, y yo también soy hija, el hijo que más obedece, consciente o inconscientemente, la mamá o papá va a estar más contento con ese hijo o con esa hija. No es que uno aborrezca a los otros hijos, sino que el que obedece más, se acerca más, recibe más. ¿Es así o no es así? Entonces, Esaú se buscó mujeres extranjeras, como decían los cristianos, metiéndose con mujeres inconversas. Amén. Y por ahí empezó la amargura. Por ahí no se sintió su papá Isaac honrado. Aunque Isaac tenía muy claro los principios, que aunque Esaú no estuviera andando bien en los principios, él era el primogénito. Y la bendición era para el primogénito. Entonces, dice, el capítulo 27, el versículo 2, pero el versículo 1 del 27, Isaac había llegado a viejo y se había quedado viejo, quedado ciego, ya no veía. Isaac estaba ciego y viejo. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Ahí empieza el por qué el odio de Esaú contra Jacob. Cuando el papá llama al mayor y le dice, ves al campo, porque él era cazador, y tráeme un animal bien chévere, bien bonito, y guísame, hazme ese guisado como tú sabes hacerme. Hay hijos que están tan cerca de los padres que conocen hasta que le gusta y que no le gusta.
pero hay otros que no tuvimos la oportunidad. Yo le soy sincera, yo no sé cuál es la comida preferida de mi papá, que está vivo, biológico. Pero tú que lo tienes cerca, sabrás cuál es la comida preferida de él. Entonces, cuando Isaac le dijo estas palabras a su hijo se fue a casar, porque estaba pendiente que le iban a dar la herencia. El versículo 2 dice, el 5 del 27, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac la hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Y así sigue la historia. No se la leo toda para que me pueda alcanzar el tiempo a donde quiero llegar, con la voluntad de Dios. Rebeca escuchó cuando el papá le está dando las instrucciones a su hijo que él quería bendecir al mayor. Y ahí es donde yo digo, la mamá fue alcahueta del hijo. Ella fue la que hizo el plan, porque realmente no fue el hijo, fue Rebeca. ¿Es así o no es así? Y después sigue hablando, ven acá, yo sé cuál es ese guiso para que tu papá le gusta. Imagínate, si no lo sabía la mujer. Así que no te preocupes, hijo mío, busca uno de esos animalitos que están ahí y yo voy a hacer ese guiso y tú vas a ponértela. Y así hizo todo el plan. Tomó el pelo del animal que habían matado, no sé si fue una cabra o una oveja, y le puso, como Esaú era muy velludo como yo, este poco de pelito que tenemos aquí, que se sobresale, y casi podemos hacer una trenza, y vello por todos lados. Entonces, Esaú era muy peludo, muy peludo. Entonces ella disfrazó a Jacob. Hay mentiras que son inconscientes, pero hay mentiras que son conscientes. ¿Es así o no es así? Eso no fue que un accidente, eso fue planeado. Y lo disfrazó con puro vello. Y hicieron la comida rapidito. Imagínate, para cazar ese animal, no es como ir aquí a Lara. Vamos a Lara o Megatienda y tráeme un pollo, un pavo. No, allá era que ella monte y cazarlo y esperar que el animal se dejara cazar. Y todo ese proceso, eso no era de una hora para otra. No sé cuántas horas se tiraría el pobre Saúl. Entonces, ellos hicieron su plan, la mamá y Jacob, y se presenta con el plato de la bendición Jacob, que en el momento estaba disfrazado de Esaú. Como Isaac no veía, estaba ciego, Jacob cambió la voz, habló parecido a su hermano. Eran ellos, pero Esaú salió primero. Y se presentó ante su padre y Jacob, Isaac le dijo, tú eres Esaú. Él estaba un poco receloso, pero si el hijo le decía que sí, él creyó. Y acércate para olerte, porque también en esa cultura de los judíos, de los hebreos, y lo sé porque algunas novelas turcas, que yo también a veces veo algunos programas de eso, porque ahí no se ve la vulgaridad. Entonces ellos tienen como costumbre identificar a sus hijos con el olor. No sé si ustedes se han dado cuenta, ellos huelen mucho a sus hijos, conocen el olor de sus hijos. Y Isaac dijo, acércate a mí para olerte. Pero como él tenía el perfume de Esaú y lo habían disfrazado, y le tocó los brazos. Ah, sí, tú eres mi hijo Esaú, porque identificó el poco de vello. A Esaú lo ha engañado y se comió el guiso y bendijo a Jacob. Jacob recibió la bendición que era para Esaú y la recibió con engaño, patrocinado por su mamá. Pero su mamá estaba amargada porque había un pasado que no había superado. ¿Estás entendiendo? El pasado que no había superado Rebeca lo estaba reflejando ahora en la conducta con sus hijos.
Y en esta enseñanza vamos a ver que hay pecados de los padres, resentimiento entre los mayores, que si usted no los arregla ahora, eso se va a pasar de generación tras generación. Y por eso hay muchas de ustedes, personas mayores que están aquí y que yo conozco, oíste, que a veces tuvimos un choque, tuvimos un roce con alguien, y aunque de pronto lo hayamos arreglado, los hijos que se enteraron de eso, si pasan los años, todavía recuerdan el resentimiento y se llenan de rabia. Y terminan odiando a los tíos por lo que los tíos le hicieron a sus padres. Así que eso fue. Ahora sí vamos para el mismo capítulo 27, pero el versículo 41. Cuando ya Isaac bendijo a Jacob, le dio toda la bendición de Dios. Cuando llega Esaú con su plato, ¿ya para qué? Lloró amargamente y le rogó: Padre mío, tú no tienes por ahí una bendición para mí. Dame alguna bendición para mí, porque ellos entienden que al final una bendición de un padre para ellos es algo muy grande. Es más grande que dejarle una casa, dos casas, un bus, un carro. Para los judíos, la bendición de un padre, de palabras, bendición de un padre, tiene mucho poder. Amén. Y así que Saúl, cuando se vio perdido porque el otro le había robado su primogenitura, él lloró amargamente, y desde ahí en adelante fue un hombre amargado. Y miren lo que dijo Esaú, versículo 41 del 27. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Una ofensa empieza por algo que a ti no te gustó, que te dijeron, que te hicieron. Si usted no saca eso, si usted no perdona, si usted no va al altar de Dios para que Dios te ayude a perdonar eso que te hicieron, y usted no lo saca, se convierte en rencor, resentimiento, y el rencor y resentimiento te llevan al odio, hasta tener un instinto de querer matar a la otra persona. Por eso que dice la palabra que compartió la pastora el domingo pasado, que dice que el que no perdona a su hermano se convierte en un asesino. ¿Estás entendiendo? Porque el no perdonar a alguien te lleva a un profundo rencor, que aunque tú no fueras, seas como el payaso, con la sonrisa, pero por dentro quieres matar. Donde le ven los pies, la cabeza, la cara, no le quieres ver los pies, algo así. Y Esaú desde ese punto quería matar a Jacob, y lo persiguió, y tuvo que Jacob huir. Y la mamá, gloria a Dios por las mamás, Rebeca, cuando se dio cuenta que los instintos de Esaú eran matar a Jacob, ella lo mandó para donde su hermano de ella, que es Labán. Y aquí dice 43: cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, bendice, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y que se quedara allí hasta que se le pasara la rabia al hermano, o hasta que se olvidara. La gente dice: con el tiempo las cosas se olvidan. En gran parte eso es falso, porque hay ofensas que si tú no las sacas y no perdonas, con el tiempo un abismo llama a otro abismo, dice la Biblia. Se convierte en un hueco, como el video de Shakira, que lo veo en la propaganda, no que me pongo a ver eso. El último video de Shakira, un hueco aquí. Y la gente está diciendo que ese es porque el marido la dejó por otra. Y le quedó un profundo hueco. El rencor te deja un hueco, un vacío profundo.
Y el diablo viene y te mete toda clase de cucarachas, de serpientes, de toda clase de cosas, hasta que tú te conviertas en que empezaste en el espíritu y terminas en la carne. Hay poder en Jesús. Y eso no quiere Dios. Porque muchos empezamos en el espíritu y si no resolvemos estas cositas que parecen insignificantes, vamos a terminar la carne. Habían pasado unos 20 años desde la última vez que se dieron Jacob y su hermano Esaú. Desde entonces Esaú buscaba a su hermano para matarlo. Capítulo 32. El versículo 6 del capítulo 32. Cuando los mensajeros, ya pasó el tiempo, pasaron 20 años, Jacob huyendo. Y en esta huida se hizo hasta rico, porque una cosa le voy a decir: no hay nada que pase a los hijos de Dios que le ayude para bien. ¿Cuánto dicen amén? Porque hasta un error, como decía el hermano de los devocionales, él dice, a veces hasta un pecado, ¿verdad?, que Dios también permite que ocurra. Ahí a veces Dios demuestra su soberanía. Porque Dios no hubiera permitido, si Dios hubiera querido, hubiera impedido que hubieran engañado a Isaac y le hubiera abierto los ojos a Isaac en ese momento para que se diera cuenta, ¿sí o no?, que lo estaban engañando. Pero si Dios a veces permite algunas cosas, es porque Él dice, deja que crezca la cizaña juntamente con el trigo, para que a su tiempo, ¿sí o no?, es el Padre que va a quitar la cizaña para que quede el trigo. Hay cizañas, hay ofensas, hay problemas dentro de la iglesia. Por eso que hay una palabra que dice, es necesario que entre nosotros hayan disensiones. Es necesario que a veces hayan choques, que no te gusta cómo yo hablo, que no te gusta cómo me visto, que no te gusta cómo te actúas, cómo no me gusta tu forma de ser, etcétera, etcétera. Muchas veces es para Dios limarnos. El hierro con hierro se lima. ¿Es así o no es así? Y para aprendernos a amar más, porque dice Dios, y si amamos nada más a los que nos aman, ¿qué estamos haciendo? Por eso que dice, ama hasta tus enemigos, hasta los que no te portan bien contigo en la iglesia, ámalos. Porque si nada más amas a tu rosca, si nada más amas a tu compinche, nada más amas al que te discipuló, nada más amas a la congregación de la iglesia hija de la tierra bendición o el Ceibal, y los demás no los amas, ¿qué estás haciendo? Eso va para todo el mundo, ¿es así o no es así? Entonces el 32:6 dice, ya después Jacob apurado, Jacob hizo un plan para remediar lo malo que él reconoció que le había hecho a su hermano, a su padre y a su suegro y a todos los que le engañó, porque él siguió engañando. El que se acostumbra a engañar, sigue engañando, engañando hasta que tú cortes eso. Así es que el plan fue, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con tu hermano Esaú y ahora viene, ay Dios mío, venía el que quiere matar a Jacob. Ahora viene al encuentro de usted acompañado nada más y nada menos de 400 hombres. Exacto. Mira esto. El que estaba buscándolo para matarlo no venía solo. Y Jacob hizo su plan. Pero como dice la pastora, él se preparó no solamente con el plan de él, sino que se preparó en el altar. Cuando tú ves en una de, porque no le puedo leer todos los versículos, en una de esas, cuando ya él arma su plan, que va a organizar a su familia, porque tuvo varias mujeres, a sus hijos, a sus sirvientes, a su ganado, a sus ovejas, él hizo un plan de repartirlo en 2 campamentos, para que primero recibiera, se encontrara Esaú con el primer grupo de la familia de Jacob, y si veían que venían a matarlo, le diera tiempo al otro grupo que huyera. Ese era el plan. Pero Jacob no se conformó con su plan,
humano, sino que se preparó en intimidad con Dios. Porque dice que se quedó en un momento, se quedó solo, ¿verdad? Y buscó la presencia de Dios porque vio en el Espíritu que había ángeles con él. Y dice, campamento de Jehová es este. Porque él vio con sus ojos espirituales ángeles. Y por eso que hay una canción que dice, ángeles bajaban, ángeles subían, luchó Jacob. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuando él buscó el rostro de Dios, hasta ángeles se le aparecieron. Y hubo un ángel que le tocó luchar con Jacob, porque Jacob decía, hasta que no me bendigas, hasta que yo no vea el respaldo de Dios, no te suelto. Porque yo hice mi plan, pero yo necesito contar con la presencia de mi Dios, porque Jacob estaba lleno de miedo. Y duró toda la noche peleando el ángel que se quería ir y él no lo dejaba, no lo soltaba. Si no me bendice, no te vas. Dígale que está a su lado, no te duermas. Porque tu ángel ya como que se duerme, porque el que se duerme se le va el ángel. Cuidado con los 400 que te esperan allá afuera, hay poder en eso. Bueno, miren, si no me bendice, no te vas. Y el ángel tuvo que herir en la cadera a Jacob para que medio lo soltara, pero cuando Jacob vio el respaldo de Dios, la seguridad en Dios, la respuesta de Dios, entonces dejó ir al ángel, pero quedó manco Jacob. Él quedó manco, un poquito rengo. Esa fue la marca. Si tú te miras en un espejo, supongamos que el espejo que tienes al frente es a Dios. Si tú te miras en el espejo de Dios, tú y yo vamos a ver muchas marcas. Tenemos muchas marcas. Mujeres que vieron a su marido con la otra y que tienen pruebas que el marido la engañó, que el marido le fue infiel, y mujeres que perdonaron a esa alta traición y lo perdonaron, pero quedaron marcas. Y aunque ya no odias a tu marido, creo yo, pero quedó una marca de infidelidad. Hay batallas que nos toca a nosotros pelear, que en la guerra van a morir hasta algunos inocentes. El apóstol Juan Carlos, cuando cuenta también su testimonio, que él estaba empezando el ministerio, su primer hijo murió porque a nosotros en la guerra que estamos con Dios, para lograr muchas victorias, muchos de nosotros vamos a terminar mancos, vamos a terminar rengos. Predicadores con hijos homosexuales, pastores con hijos que se le van con inconversos, en drogas, en alcohol y en una cantidad de cosas. Y eso que es pastor, y mira cómo están los hijos. Gloria a Dios por la familia de muchos de nosotros, o muchos de ustedes, como nuestra pastora, que por lo menos sus hijos ninguno cayeron no están en droga y están todos en Cristo. Y aunque yo sé que los primeros años ellos todos no llegaron enseguida a Cristo, porque tiene a dos que estaban bien retrecheros, que no querían nada con Cristo, pero como dijo ella, en oración, derramando lágrimas, como lo hizo Jacob, aunque reconoció su pecado, aunque reconoció su debilidad, Jacob logró que Dios lo perdonara y lo respaldara. Y por eso es que muchas de ustedes que tienen más de 30 años en el Evangelio, han podido ver respuestas ahora, pero ¿cuántos años no te costó eso? ¿Es así o no es así? Y quedaron heridas. En nuestra pastora quedó una marca bien profunda. Tuvo muchas victorias. Qué bonito hubiera sido que ella hubiera pasado con su esposo aquí a presentar a su familia. ¿Es así o no es así? Porque quiera o no quiera, ese señor también participó, ¿cierto? Y él oró bastante también para que sus hijos se convirtieran. Y hubiera sido una alegría para el corazón de los dos que el señor Santander estuviera aquí presentando a toda su descendencia. Y qué alegría, porque me consta.
reunión de líderes y pastores. Entre los líderes y pastores también hay ofensas, ¿cierto, pastor? Hay choques. Pero gracias a Dios que aprendimos de nuestra madre espiritual a vencer todo eso en el altar. ¿Cierto que es así, líderes antiguos que están aquí? Y el día que yo vi que él se iba a ir de la iglesia, el difunto, yo casi le rogué, no sé quién de ustedes se acuerda de los líderes, yo le mostraba mi barriga y le decía, Señor Santander, o sea, que desistiera de irse de la iglesia, que pensara en la bebé que venía, porque Dios me mostraba en ese momento que era posible que se iba a morir antes de tiempo. Que cuando esa niña cumpliera los 15 no iba a estar. Y eso pasó. Seromi cumplió 15 años el 3 de septiembre. El 3 de septiembre, parece que decía el 5 y el 3. Yo con tanto número que tengo aquí, a mí a veces se me olvida hasta los cumpleaños de la tía mía. Y el día que cumplió Seromi 15 años, no estuvo su abuelo. Hermano y hermana que estás aquí, por favor, no me voy a arrodillar delante de ti porque ni los ángeles permiten que yo me arrodille delante de él. Pero por amor a Dios no contristemos más al Espíritu Santo. Porque se van a perder, tú te vas a perder de ver muchas promesas cumplirse y no vas a estar para ver. Porque él ha podido estar aquí con su esposa presentando a su familia y ver a su chelito lindo, como le decía él, verla tocar esa batería. Y no la vio. Cuando antes de morir ella cantaba y él escuchaba, luego ella se gozaba. Imagina. Y hay ofensas que tú crees que no vas a morirte nunca, tú crees que tú todo el tiempo vas a tener ahí esperado. Hay ofensas que te ponen loca hasta la salud. Conozco una señora que cuando la hija estaba en segundo semestre en la universidad, las profesoras somos figura pública. De todos los profesores hablan y les cuento que hablan feo. Es poquito lo que hablan bueno. Y como uno es público, a nosotros no nos perdonan ninguna. Igualito los pastores, como son figura pública. No, ella enseña. Ella no puede pecar. Ella tiene que venir a mí a perdonarme. Ella tiene que venir a mí. Sus hijos tienen que caminar 100%. Porque ella predica, porque él predica. Y los profesores son casi como los pastores. Vea usted, el hijo de la señora. No quieren estudiar, no quieren ir a la universidad. A la mayoría nos toca pagar, mientras que muchos hijos de ustedes ganan becas. Hay muchos de nosotros que no tenemos eso, porque pasan cosas allí y que el diablo siempre quiere distorsionarle, dañarle el testimonio, no solamente a los cristianos, sino a las figuras públicas en el gobierno, de la escuela, en el puesto de salud y en todo el gobierno. Y esa señora, su hija estaba en segundo semestre y le sale embarazada. Se quería morir, primero porque su hija la decepcionó y segundo por el que dirán del círculo social. La hija de la maestra, ¿qué secuela dejó eso? Se volvió hipertensa antes de tiempo, se le dañó la salud a esa señora y diabética. Y a mí un día, en uno de los problemas familiares que tuve ahora con mis hijas cuando empezaron a edad adolescente, un día tuve un problema yo tan profundo con una de mis hijas, que yo sentí que literalmente un frío se venía desde del estómago, un frío, y se quería aprovechar de mi pecho. Y me acordé que yo cuando no era cristiana y tuve momentos de estrés con los problemas que tuve con el primer marido, a mí me dio parálisis facial, se me dobló la boca y los ojos.
Y me acordé enseguida de eso y empecé a reprender el diablo y me quedé quieta. Porque me muero yo y cómo van a quedar mis hijos. Me muero yo y el propósito de Dios. Y mi esposo. Así que yo dije, nunca más. El diablo te quiso llegar al pasado. Exacto. Quiso llevarte al pasado. Y Satanás me quiso volver al pasado. Porque el diablo en todo tiempo ha querido matarte. Tú tienes que ser consciente, y yo, que sin Cristo o con Cristo el plan del diablo no ha cambiado. Su plan es matarte, destruirte y arruinarte. Pero el plan de Cristo, que es mi Cristo, no sé si es el tuyo. El plan de Cristo es restaurar lo que el diablo quiso dañar y rescatar lo que el diablo había dañado. Así que me quiso volver a hacer pasar y me quedé tranquila y empecé a adorar a Dios. Y se me fue pasando eso. Por eso es que yo creo que muchas mujeres y hombres que están aquí hoy en día son hipertensos. La mayoría, si no me equivoco, es más que todo por problemas. Y problemas principalmente en el hogar. Esto le digo porque esto da aquí con esta enseñanza. Y dice que el versículo 7 de 32, Jacob sintió mucho miedo. ¿Qué tenía Jacob? Miedo. Y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas, los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Y así pasó la historia. En el versículo 30 del 32, pero exactamente en el 29, dice, cuando él tuvo el encuentro con Dios, los ángeles, cuando tuvo la intimidad, le dice, ¿y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el ángel. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Aunque pequé, aunque fallé, un día le tuve que perdonar en vida, perdón a mi mamá. No fui la mejor hija, no fui de pronto la mejor maestra, no he sido la mejor esposa, no he sido la mejor hija, pero cuando tú reconoces tus defectos, tus pecados, viene Dios y te bendice. Viene Dios y lo ves cara a cara, no físicamente, sino que en verdad tienes un tiempo íntimo con Dios. Jacob estaba reconociendo, él dijo, Señor, ya estoy cansado de estar huyendo de mi hermano, ya no aguanto más, no quiero estar huyendo, Señor, ya yo estoy cansado de estar mintiendo, ya yo no quiero engañar a más nadie, ya yo no quiero engañar a mi padre, engañé a mi hermano, engañé a mi suegro, engañé a mis ovejas, a mis criados, engañé a mucha gente, ya yo estoy cansado de huir y de engañar. El día que usted se canse de pecar, ese día vas a ver a Dios manifestar. ¿Estás entendiendo? Pero esta oración, como el minuto de Dios, no sirve para nada. Las oraciones que sanan el alma y que te ayudan a perdonar hasta el peor pecado son las que cuando tú ves a Dios cara a cara. O sea, cuando tú derramas tu alma, tú reconoces lo tuyo. Algunas personas dicen, mi hermana, yo te perdono, lo que pasa es que tú me hiciste esto y esto. Eso no es perdón. El que pide perdón va con una actitud de humildad. Mi hermano, yo reconozco que no he sido perfecto. En verdad, yo te pido que me perdones. Si te hice algo, si te fallé en algo, dímelo. Y desde ya te pido que me perdones. El otro hermano dice, bueno, hermana, la verdad es que yo me molesté mucho, pero la verdad es que esto y esto, pero no se preocupe, está bien, yo la perdono. Eso es perdón. Pero hay gente que va a pedir perdón y va a ir como al chat a discutir y entonces sigue la trilla. ¿Es así o no es así? En el capítulo ya 33, el 1, dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Jesús se acercaba con 400 hombres, repartió entonces a los niños y hizo todo su plan como él había dicho. En el versículo 16 dice, en aquel mismo día, perdón, antes del 16, el 8 dice, cuando se acercaron los sirvientes de Jacob, el primer grupo, ante Esaú, Esaú le dice, en el 8,
¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Cuando Esaú ve eso, le pregunta a su hermano: ¿y esto qué significa? Me mandas a tus mujeres con tus hijos adelante, me mandas a las manadas y estos regalos, porque hasta regalos. Porque en la estrategia de Jacob, como él quería tanto recibir el perdón de su hermano, que él se presentó no con las manos vacías. Hay que ser estratégico. Invita a tu hermano, a tu adversario a tomar un café, invítalo a cenar, invítalo a almorzar, o ve a su casa y preséntate con algo, está con un boli, pero sobre todo con un corazón humilde que en verdad quiera perdonar. Y entonces Esaú dijo: ¿pero qué significa esto? Hermano mío, respondió Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. O sea, cuando Jacob buscó en intimidad el rostro de Dios, le puso el corazón de Saúl, oró por su hermano. Señor, que cuando yo me encuentre con mi hermano, prepara su corazón, Señor, para que él, Señor amado, él reciba mi perdón, para que él también, Dios mío, pueda perdonarme, etcétera, etcétera. Cuando ellos se encontraron, ya Dios había preparado el corazón de Saúl. Lo preparó tanto que enseguida Saúl brincó a los brazos de su hermano Jacob, y eso fue una escena maravillosa. Así es. Busquen estrategia, tenemos que buscar estrategia. Porque eso es lo que dice Jesús también en el Nuevo Testamento. Dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ves a él. Pero si vas y ves que las cosas no se arreglan y sigue la indiferencia, entonces lleva contigo o a otro, a un testigo. Pero en el caso de Jacob, como está diciendo la pastora, sería bueno, si es posible, manda a una persona primero, a un mensajero. Depende del caso. Estamos viendo un caso de asesinato. Si el caso es muy grave, que yo no creo que aquí alguien quiera matar a alguien, y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo digo, y si aquí nadie quiere matar a nadie, ¿por qué entonces no nos perdonamos? ¿Es así o no es así? Entonces, si el caso es un poco delicado, entonces mándale a un pastor o un líder para que hable con el hermano y le explique tu versión. Y después ese líder o pastor los sentará a los dos, y ahí, no para enterarse del chisme y del otro, no. Y si es posible, no da tanto detalle. Porque a veces cuando empezamos a dar muchos detalles, se enciende otra vez la cólera, se enciende otra vez la rabia, y lo que se iba a perdonar terminan más resentidos. Y entonces peor, porque entonces el pastor que sirvió de mensajero, también el uno, como vio que el pastor le dio más al lado al otro, entonces también le da la espalda al pastor. Porque también eso sabe. ¿Alguien de aquí se fue rabioso por alguien, alguna situación ahí, un malentendido? Con el tiempo, la persona feliz y contenta con una hermana con la que se había protagonizado el problema, el malentendido, ellos felices, y entonces aquella persona rabioso con los pastores. Entonces, nosotros tenemos que buscar estrategia, pero en intimidad con Dios, y Dios nos va a guiar. Después, cuando él ya arreglan todo, Esaú feliz y contento, el 16 dice: aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob en cambio se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y un cobertizo para su ganado. Por eso este lugar se llama Sucot. El resumen de esta enseñanza
enseñanza del caso de Jacob y Esaú es lo siguiente. Este es un caso que a ninguno de los que estamos aquí nos ha pasado. No sé si estoy equivocada, porque yo creo que a ninguno le hemos robado la bendición o el ministerio a alguien. ¿Es así o no es así? Porque es como si la pastora, el ministerio que era tuyo, por preferencia se lo dio a otro. Pero se lo dio al otro porque se hizo una trampa, un engaño. Eso aquí, hasta donde yo sé, no ha pasado nunca. Y si llegara a pasar, Dios es el que pone y Dios es el que quita. ¿Es así o no es así? Pero aún los errores de un pastor, hay decisiones que a mí me ha tocado tomar por las iglesias hijas, que yo estoy cumpliendo órdenes. Pero como no puedo darle tantas explicaciones al pueblo, a veces la gente del pueblo malinterpretan las cosas y entienden otras cosas. Pero hay cosas que son de líder a líder, de apóstol a pastor, que no todo se le puede explicar al pueblo. Entonces el pueblo, en vez de orar, empiezan a murmurar y a imaginarse muchas cosas que no son, y ahí también vienen los problemas. Pero si aquí pasaran cosas raras, engaños, mentiras, no hay pecado donde está el amor de Dios que no se perdone. Porque el mismo Dios perdonó a Jacob. Si no lo hubiera perdonado, Jacob no hubiera llegado a ser hasta el hombre, que su nombre fue Israel. Y el nombre de Israel, que era el nombre de Jacob, es el nombre del pueblo de Dios. Mira la honra que Dios le dio a Jacob, que hasta el nombre se lo cambió. Y el nombre de él, Israel, es el nombre hasta el día de hoy del pueblo de Dios. No hay situación que pase entre nosotros que Dios no la tome para bien. Pero nosotros lo que tenemos es que alinearnos al plan de Dios, perdonar y pedir perdón y andar en unidad, porque lo demás se encarga Dios. Pero aquí lo más importante es esto. Lo más importante es esto, miren. En la reconciliación se reconocen nuestras faltas, nuestros errores, y se pide perdón. Y se busca hallar gracia en aquellos con quien hemos tenido una diferencia. Yo soy diferente a todos ustedes. Usted es diferente a todos los que estamos aquí. Si todos ustedes fueran igual a mí, ay Dios mío, ni yo quisiera estar aquí. Es así o no es así. Si todos fueran como tú, todos no quisiéramos estar aquí. Todos tenemos que ser diferentes. En el colegio decimos que pierdan las ideas, pero no nos vamos a quedar de enemigos, porque en el colegio somos un equipo de trabajo. Así mismo en la iglesia. Si no aceptaron tu idea, si no aceptaron tu forma de pensar, tu plan, que se quede a un lado el plan, pero que no se pierda el amor, que permanezca el amor. Entonces, en la reconciliación tenemos que perdonar, pedir perdón y reconocer nuestras debilidades. Y esto se demuestra de la siguiente manera. Usted reconoce que el otro es tan importante como tú. Cuando Jacob vio a Esaú, dijo que cuando vio la cara de Esaú es como si hubiera visto al mismo Dios. Porque acuérdate que tu hermano que tú odias, que con quien tú no le quieres hablar, con que tú tienes resentimiento, ese hermano está hecho a imagen de Dios. Así que todos los que estamos aquí somos importantes. Mi hermano Alberto Torres es la imagen de Dios. Arlene tiene la imagen de Dios. Yo cómo voy a estar resentida con ustedes. Si yo me resiento con ustedes, estoy resentida contra Dios y estoy mal. Me estoy haciendo entender. Si tú ves a tu hermano como si estuviera viendo a Dios, nadie aquí sintiera odio ni rencor por nadie. ¿Es así o no es así? Y para terminar, dice, busquemos la reconciliación. No dejemos que Satanás gane ventaja y nos amargue nuestros corazones. Después de muchos siglos, ya se había muerto Esaú, se había muerto Jacob, que después fue Israel, pero el resentimiento lo recordaban los hijos de los hijos de los hijos de Esaú. Y por eso que hay una nación allá. Uno de los enemigos del pueblo de Israel hasta el día de hoy son descendientes de Esaú. Amén. ¿Por qué? Porque en la línea sanguínea hay generaciones que pasan de generación en generación. Y por eso cada uno nos va a tocar a cortar toda maldición que heredamos consciente o inconscientemente
independientemente de nuestros padres, sean espirituales o sean biológicos. Amén. Dios desea que nos reconciliemos y vivamos en armonía. Conclusión: para que haya una verdadera reconciliación, practica el abrazo, practica el diálogo, habla. A mí ayer me tocó ir, el viernes a Clemencia, hablar con dos personas que tienen que ver con mi familia biológica, que por un malentendido ya quería Satanás ganar ventaja. Y yo no le voy a dar papaya a las tinieblas, está vencido en el nombre de Jesús. Y yo le dije a esa muchacha, porque soy cristiana, porque soy hija de Dios, aunque muchos no lo crean, porque muchos todavía nos identifican a los verdaderos cristianos con el moñón y con la pollera larga. El verdadero cristiano hace esto. Vengo yo de mi colegio a sentarme aquí contigo en Clemencia a arreglar un malentendido que usted provocó. Y las cosas son así, 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 pero ¿sabes qué? En verdad, yo te perdono. Ahí bajé la guardia. Yo te perdono, porque esto es así, 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 así. Cuando usted quiera hablar, habla, porque con el diálogo se arregla todo. Porque si fuera la vieja Eliana, este chicharrón en donde me metieron, yo hoy en día hubiera dejado todo tirado y ni la volteara a ver, porque eso es lo que hace uno cuando está resentido. No voltea a ver más a las personas, no lo determina más. Entonces, en Cristo, si lo hacemos con los inconversos, ¿por qué no lo vamos a hacer contra nosotros? ¿Cierto que es así? Practiquemos el hablar, habla, no te quedes mudo. La reconciliación a tiempo, así habrá una verdadera comunión en la iglesia. Y Pablo le decía a Timoteo, el que quiera ser usado, hay una palabra en 2 Timoteo 2, del versículo creo que 19, para que lo lean en su casa, o 20. Dice que somos en una casa, hay diferentes utensilios, para que me entiendan mejor, hay chócoros de vidrio, de loza, de aluminio, ¿verdad? Diferentes utensilios en la cocina, pero hay unos que son para hacer oficios ásperos, pero hay otros que son para cosas delicadas. El de plástico, vienen los pelados todos sudados y le das agua en el de plástico, pero viene la visita y le das el de vidrio. Así mismo es en la iglesia. Hay diferentes utensilios, pero todos estamos llamados a ser vasos de honra. Y el que quiera ser vaso de honra, que Dios lo use, practique 3 cosas. Practique la intimidad con Dios. Practique la consagración, o sea, saca todas las cosas que te están haciendo daño, te están amargando, que no te van a dejar que Dios te use. Vive en santidad, vive en consagración, practica el perdón, practica la armonía, practica la reconciliación. Y la otra es, tenga fe. Que por eso es que no hay muchos milagros en la iglesia de hoy, porque se ha perdido la consagración, se ha perdido la intimidad con Dios y se ha perdido la fe. Ahí donde usted te póngase de pie, espero que hayan entendido esta palabra, los que puedan ponerse de pie. Así es. Así es. Y el ingrediente que falta realmente en todo esto es la misericordia. Porque el que es misericordioso perdona hasta, mejor dicho, hasta el asesino del hijo. Porque ya se lo hemos visto en predicadores famosos. Les tocó perdonar al que asesinó a la hija. ¿Sabe lo que es eso? Vamos a practicar algo antes de orar por esta palabra. Yo le voy a pedir favor que usted se acerque a 2 personas con las que usted de pronto no tenga problema o no tenga problema, pero que tiene rato que no lo abrace. Vamos a practicar el abrazo. Abrace a 2 personas y vuelva a su cuerpo. Vamos. Pero no abrace los mismos de los mismos. Abrace a alguien diferente.